En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. República Dominicana, buenos días. Aquí iniciamos este lunes, el lunes a 2 semanas de las elecciones municipales que han arreciado la campaña. Por eso vimos el activismo durante todo este fin de semana. Igual que como nos hemos quejado en estos días, con discursos intrascendentes, sin líneas programáticas, sin propuestas, con epítetos que para nada, que no dejan absolutamente nada en la conciencia de la gente. Eso es lo que tiene que ver con República Dominicana. Dentro de las informaciones que vamos un poco a analizar en el día de hoy, las elecciones ayer en El Salvador, eso fue crónica de una muerte anunciada. Ahí está, mucho antes. No tenemos ni siquiera que saber que se escrutinen el 100% de los votos. Cuando apenas llevaba un 30%, el señor Nayib Bukele se declaró ganador en un récord, dice él, insólito, ¿verdad? Que no se había visto nunca antes, 85% del favor de los votos. Muchos no quieren analizar el fenómeno que se da en El Salvador. Yo sí sé que si en estos momentos Roque Dalton estuviera viendo todo este proceso, o los procesos que previamente había vivido El Salvador, estaría removiéndose en sus tumbas. Y muchos no quieren referirse al tema porque no les resulta chulo. En términos de mucha gente que no puede ver mucho más allá de la superficialidad que en este caso se ve a Nayib Bukele, por supuesto, como una solución, que yo pongo siempre entre comillas, respecto al tema de las pandillas, de la delincuencia, que por supuesto no pudieron resolver los gobiernos anteriores, y eso sí es verdad, hay que admitirlo. Ahora bien, aquí se han violentado muchos procesos, y tú no puedes avanzar procurando una estabilidad y una democracia violando definitivamente todo lo constitucionalmente establecido, como fue mismo el hecho de que se repostulara el señor Nayib Bukele, perdón. Ahora viene con todos los poderes, porque también el Congreso, y esa imposibilidad constitucional segurísimo que se va a modificar. Probablemente ahora será indefinidamente la repostulación, y ahí empieza entonces, creo yo, a partir de esta segunda gestión del señor Nayib Bukele, es cuando empezaremos a ver cuáles de verdad los resultados del gobierno de Nayib Bukele. Todos los poderes concentrados en, yo digo, la mayor expresión del fascismo, sin dejar de admitir los niveles de delincuencia que había, de criminalidad, que se han tratado de manera, yo digo, superficial, sin ir a la raíz del problema. Por tanto, el método Bukele, por lo menos yo, y es el derecho que tengo, muchos no están de acuerdo, más no lo dicen porque eso nos resulta bonito a quienes no tienen la capacidad quizás o el alcance para analizar el fenómeno en profundidad. Pero bueno, eso es lo que ocurre por allá, por El Salvador, por el pulgarcito de América, el mismo pulgarcito de América que fue la tierra del obispo Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que en medio de las situaciones terribles que ha vivido ese país, en medio de guerras y cuantas cosas, pues fue asesinado en plena homilía cuando pronunciaba esta frase que a todos retumban también en la conciencia. Decía Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que por cierto el 18 de este mes próximo cumple años de asesinado, decía, y tenía mucha conciencia de que iba a ser asesinado. Entonces decía, un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Ojalá que pueda derrumbarse realmente por el camino de la democracia, de las libertades, no plena, El Salvador y todos los países de nuestra América. De este lado, ya les decía, nosotros estamos enrumbados en un proceso electoral con un tono de campaña que les dice mucho de lo que deberían ser propuestas para la población. Hoy, el periódico Hoy, porque ha sido una preocupación institucional también de algunos medios de comunicación, lo que ha querido, lo que ha pretendido hacerse con la Junta Central Electoral, en tanto desacreditar un instrumento que nos costó muchos años, retomar
esa credibilidad, porque fue una especie de pesadilla lo que se sufrió aquí con la credibilidad de la Junta Central Electoral. Y una decisión firme, sobre todo de los partidos políticos, de que las elecciones, eso es lo que creían al menos, no importaba cuál fuera el escenario, se ganaban ahí en esa entidad comicial, porque era manipulada, era poco creíble. Y esa creencia condujo por muchos años a la República Dominicana, lógicamente, a hacer todos los esfuerzos para penetrar la burocracia electoral, y también para poner todo tipo de zancadillas. Ese proceso pues costó mucho a República Dominicana, y ahora no podemos aceptar que con algunos niveles de ligereza, sobre todo los partidos de oposición, y el comportamiento yo creo que es de todo, depende de cuál sea la posición que ocupe en una u otra coyuntura, yo digo en términos de manejo del poder, pasa con absolutamente todos, y eso es lo que no podemos permitir. Mientras tanto, y además de eso, que ha sido una gran preocupación en estos días, bueno, pues preocupa mucho también el nivel del debate, la trivia, la banalidad que se ha expresado, la imposibilidad de los que se están sometiendo al escrutinio por mostrar propuestas que puedan permitir a que la población pueda depurar en medio de instituciones o entidades o poderes que, como el Congreso, el primer poder del Estado, han dejado muy mal parada a esta democracia en República Dominicana. Los debates, que ha sido una propuesta de entidades de la sociedad civil, ha brillado por su ausencia, y no porque no se hayan propiciado escenarios que, como habían hecho un esfuerzo, por ejemplo, medios como El Nuevo Diario, RCC Media y otros, para crearle las plataformas, para que la gente pueda depurar y por lo menos tener claro cuáles son las propuestas de quienes van a terciar en estas elecciones el próximo 18 de mayo, que tengan en contexto con claridad cuáles son sus preocupaciones, cuáles serían sus prioridades a partir de las necesidades de las comunidades, de lo colectivo. Pues no se ha podido, porque no han, poniendo todos los pretextos del mundo, señores, no han aceptado. O sea, que Dios nos haga recompensado, porque al ojo por ciento y a partir de la dicharachería y la chercha política, nosotros tendremos que ver por quién vamos a votar en las elecciones que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, a la vuelta de 2 semanas. Mientras tanto, nos entretenemos ahora, señores, porque el Tribunal Constitucional acaba de ordenar el reingreso definitivo a un señor que era miembro del ejército y que se llama Pedro Julio Goyco Guerrero, mejor conocido como Pepe Goyco. Y eso, ustedes pueden estar seguros que nos va a convocar más que un poco ver de cerca y con algún cuidado por quienes nosotros votaríamos, cómo depuramos a nuestros candidatos. Más bien, lo que dice ahora el Tribunal Constitucional respecto a la Chercha Goyco o Pepe Chercha, que eso le va a gustar muchísimo a la gente, es una sentencia que confirma que el señor Pepe Goyco va a volver al ejército, porque en el 2021 un tribunal superior, el TSA, había decidido lo mismo, pero en las Fuerzas Armadas y en el gobierno pasado se hicieron como una especie de chivo loco, como ha ocurrido aquí con muchas sentencias, y el asunto se quedó ahí. Pero para recordar un poco por qué esto ocurrió, vamos desde la PPCAR hasta los vínculos de Pepe Goyco en gobiernos en 1996, con aquel lío de la lotería junto a un haitiano que se llamaba Marzuca, y otros que después brillaron porque a todos se olvidó. Desde ahí vienen todos los ruidos respecto al señor Pepe Goyco, pero lo hizo muy famoso la PPCAR, que fue en los gobiernos de Hipólito Mejía, a raíz de los escándalos con Van Inter. Y aunque esa historia comenzó, como les dije, mucho más atrás, en 1996, ya él siendo mayor del ejército, el director de la lotería lo había acusado de entrar en contubernio con el haitiano Marzuca para manipular justamente los equipos que se iban a usar para los sorteos, ¿no? Y así, decían ellos, en ese momento robarse cerca de 90 millones de pesos, algo similar
a lo que pasó con el administrador de la lotería en esta gestión. La única diferencia es que este señor sí fue sometido a la justicia, pero eso era muy improbable en otros tiempos. Pepe, que siempre estuvo muy cerca del litoral de Hipólito Mejía, desde que él ganó en el 2000, entonces fue reincorporado de nuevo al ejército, le subió el rango, lo puso como su jefe de seguridad, y ahí vino entonces lo del descalabre del Banco Baninter. Vino su segundo involucramiento porque lo acusaron de ser parte de ese fraude, y entonces la historia de la PPCAR. Eso convocará a muchos en estos días, sí, con el prontuario de Pepe Goico, que viene además un poquito más para atrás, porque cuando sale Hipólito y entonces vuelve Leonel Fernández al gobierno ya en el 2004, por casualidades de la vida, Pepe se va a España a trabajar en términos de su formación, y ahí entonces es cuando es puesto en retiro, que es lo que ahora retoma el Tribunal Constitucional, volviéndole a incorporar. Pero sobre todo, señor, desde el 2004 hasta la fecha, todos los salarios que dejó de pagar el ejército al señor Pepe Goico tendrán que reponérselo, pagárselo de manera retroactiva hasta ahora. Y yo sé que eso será mucha chercha para estos días, cuando nos abocamos apenas a 2 semanas para las próximas elecciones. Vamos a ver bien qué es lo que va a pasar. Yo de verdad me siento bastante decepcionada. En la última transmisión yo decía, pero ¿por qué los políticos no elevan el nivel del debate? Vimos las confrontaciones que se han producido. Ocurrió ahí en la línea con una persona, un PRMista muerto. Ahora también en este fin de semana hubo situaciones que dejó grupos de personas heridas en el marco de la campaña, y yo no creo que así nosotros podamos avanzar por el camino correcto, sobre todo cuando nos hemos equivocado tanto, llevando gente que han sido más que otra cosa una vergüenza a ocupar curules en el Congreso y por supuesto en las alcaldías a nivel nacional. Mientras tanto, decirles, señores, cambiando la nota, que muy cerca de usted hay una Medicar GBC, por tanto 24/7, todas las farmacias GBC tienen un 20% de descuento en todas las sucursales. Pedirles, como siempre, que le den like a esta transmisión, que compartan, inviten a otras personas a que se suscriban. Hola, Rosemary Bonifacio, muchísimas gracias por suscribirte. Rosemary Bonifacio es candidata a regidora por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por ¿cómo es? El de Menú, dilo. Opción Democrática. Opción Democrática, pero no es porque sea Opción Democrática, es porque Rosemary Bonifacio es una trabajadora increíble con su comunidad. Yo creo que son de la gente que merece que se les dé el apoyo. Señores, suscríbanse si no lo han hecho, y si quieren hacerlo también a patreon.com/soy-Ivonne-Ferreira, pues yo estaré muy agradecida. Mientras tanto, a desearles a todos y a todas un muy buen inicio de semana.